grabar. Entonces seguimos con curvas y de hecho estos teoremas que vamos a ver, los dos primeros, van a ser sobre curvas en el plano y después voy a tratar de hacerle uno sobre curvas en el espacio, que es re interesante. Pero son teoremas globales. Entonces, como les estaba explicando antes de que se conectaran todos, es que hasta ahora nosotros hemos visto teoremas locales de curvas, es decir, hemos tratado de entender las curvas en una vecindad de un punto, y para eso fuimos estudiando introdujimos las nociones de curvatura, ¿cierto? En dimensión 2, ¿cierto? Para curvar el plano, y luego curvatura y torsión, y el tríedro de Frenet para describirla desde lo local en dimensión 3. Ahora queremos teoremas globales que nos digan, por ejemplo, si la curva se cierra o no, si cuando se cierra, qué área deja entre medio, etcétera. Y hay un teorema que está en la historia de la matemática que es antiquísimo, si bien como problema, si bien la demostración uno la puede recién situar hacia el siglo XIX, donde se hace una demostración formal, y es la desigualdad isoperimétrica. Ustedes pueden ir a leer sobre la historia de la desigualdad isoperimétrica, es muy bonita. Quien sabe mucho de esto en Chile es Rafael Benguria. Él conoce mucho la historia y de hecho ha trabajado en problemas de este tipo, le interesa mucho la isoperimetría. Una vez dio una charla re bonita, pero lamentablemente era en la época no virtual donde las cosas no quedaban grabadas. Sería bonito tratar de recuperarla o que la diera de nuevo. Cuenta que cuando Dido, que es la primera reina de Cartago, según la historia, funda la ciudad de Cartago, plantea el problema. Quería delimitar la ciudad y piensa, bueno, si yo tengo, eran lazos de cuero para delimitar los bordes, ¿cómo puedo hacer que con los lazos de cuero que yo tengo, pueda delimitar una región del área mayor posible? Y ese es el problema. El problema entonces son curvas, determinar curvas cerradas y simples. Simples quiere decir sin autointersecciones. O sea, esto es simple, pero esto ya no es simple. ¿Ok? Y vamos a suponer en esta visión que las cosas son suficientemente suaves. Entonces yo quiero comparar el área que me queda encerrada por la curva simple con el perímetro que yo gasté, es decir, la cuerda que yo utilicé, la cantidad de cuerda, ¿cierto? El largo de la cuerda con el área que yo encerré en medio. Entonces yo quiero disculpen que está entrando alguien y estoy viendo qué pasa. Ya. Quiero determinar si es que existe, a lo mejor no existe, y es uno de los problemas, subproblemas de este problema. Si es que dada una longitud L, perdón, determinar una curva, le vamos a llamar alfa, tal que, no sé, la longitud de alfa, y alfa que sea cerrada y simple, la longitud de alfa sea L y el área, le vamos a poner así, área de alfa, aunque no tiene mucho sentido, no es el área de alfa, sino que el área de la región encerrada por alfa es máxima. Y aquí hay varios problemas que surgen. El primero es de la existencia. ¿Existe una curva así? Es decir, puede que no exista, puede ser que, bueno, ustedes ya conocen esta expresión, puede que haya un supremo pero no un máximo, ¿cierto? Es decir, que puede que haya una sucesión de curvas que converge a una curva que una sucesión de curvas tal que la longitud es siempre la misma, el área siempre va aumentando, pero en el límite no hay curva.
no tiene por qué haber. Luego, unicidad. ¿Será que si la curva existe es única? Bueno, unicidad, entre comillas, porque es obvio que la curva no va a ser única, porque yo la puedo trasladar, la puedo rotar, etcétera. Entonces, la pregunta es si es única, y por esto las comillas, si es única salvo movimientos rígidos del plano. Y el teorema dice que sí, ¿ok? Que esto existe y es único. Y es súper intuitivo, es lo que uno se le viene a la cabeza. Lo voy a escribir abreviado, ¿cierto? La curva que maximiza, la única curva que maximiza el área con longitud dada, maximiza el área con perímetro dado, es la circunferencia. ¿Ok? Y eso es un teorema. De todas las curvas, la mejor es la circunferencia. Y de hecho es un teorema que se sigue estudiando hoy en día. No el teorema en sí, sino que sus generalizaciones en dimensión superior. Por ejemplo, uno puede pensar cuál es la superficie que encierra el mayor volumen cuando la superficie ya está dada. Bueno, ahí va a ser una esfera. A veces se producen cosas contraintuitivas, de que no es claro cuál va a ser el objeto matemático que uno anda persiguiendo, no va a tener las simetrías que uno espera, o, o no existe, etcétera. Son problemas bastante delicados de análisis y geometría al mismo tiempo. E incluso yo no les puedo dar la demostración 100% rigurosa, pero claramente van a quedar satisfechos con la demostración que voy a hacer, que para no complicarlo, lo mismo el libro de Do Carbo. Ahora, si ustedes colocan en internet prueba del teorema de la desigualdad supermétrica, prueba elemental, van a encontrar muchísimas. Hay muchas demostraciones, pero siempre hay algo que falta, porque la demostración rigurosa, como les decía, solo se logró por ahí por el siglo XIX y necesitan análisis de Fourier. Porque una de las primeras cosas que tienen que tener en mente para poder demostrar este teorema es qué es exactamente el área y qué es la longitud de una curva. Nosotros lo vamos a hacer para curvas a infinito, pero en realidad uno puede seguir hacia todas las curvas que son rectificables y que después no todas dejan una noción de área adentro, etcétera, y ese tipo de sutilezas de análisis solo lo pueden hacer usando análisis de Fourier. Entonces, cuando hagan un curso de análisis de Fourier, por favor, pídanle, exíjanle al profe que le haga en 10 minutos la demostración formal de la desigualdad isoperométrica, porque una vez que tienen los elementos, la herramienta para hacerlo, sale de una patada. Y una desigualdad tipo media aritmética, medio geométrica. ¿Ok? Ya, voy a hacer un comentario antes de pasar a la demostración. Les voy a hacer dos comentarios. El primero es que voy a traducir esto en números, en desigualdad entre números, ¿ya? Si la longitud, si yo tengo una circunferencia y la longitud es L, entonces, bueno, la longitud es 2πr, ¿cierto? Y de donde yo saco que R, el radio, va a ser L dividido por 2π. Ese sería el radio de la circunferencia de longitud o de perímetro L. Y bueno, el área va a pasar a ser pi r cuadrado y por lo tanto es igual a pi por L dividido por 2π al cuadrado. Y eso es L cuadrado dividido por 4π. ¿Cierto? Ese es el área de la circunferencia, de longitud L. ¿Ok? Y entonces lo voy a escribir así. Esto es área de la circunferencia de longitud L. Y yo lo que dije, o el enunciado que está allí, ¿cierto? Dice que este es el área máxima de todas las curvas que tienen cerradas y simples, que tienen longitud L. Y por lo tanto, el área en general va a ser menor o igual que este número. Longitud al cuadrado dividido por 4π. Y esta es otra forma de escribir esto es una forma de escribir el teorema en modo de desigualdad. Y esto es lo que se conoce efectivamente como la desigualdad isoperimétrica.
el área que encierra cualquier curva cerrada y simple es menor o igual que el cuadrado de la longitud dividido por 4pi, y la igualdad solo se da para el caso de la circunferencia de longitud L. Y de hecho hay una manera incluso más bonita de escribirla, que es, lo debía haber escrito al lado. Voy a borrar y voy a escribirlo al lado para que me... área menor o igual que longitud al cuadrado dividido por 4pi. Voy a escribir así, long al cuadrado dividido por 4pi. O si ustedes quieren, esto es equivalente a que el área es una expresión cuadrática y la longitud es lineal, pero si la elevo al cuadrado me queda cuadrática, es menor que un 4pi. O mejor, lo vamos a escribir de la otra manera, para que quede el 4pi arriba, ¿ya? Longitud al cuadrado dividido por área es mayor o igual que 4pi. ¿Okay? Y fíjense que ahí ya me olvidé de cuánto mide la curva, etcétera, etcétera, porque si mide más, esa expresión longitud al cuadrado dividido por área es homogénea, ¿cierto? Yo puedo hacer homotesias de las curvas, la longitud se multiplica por un lambda, por lo tanto la longitud al cuadrado por el lambda cuadrado, pero el área también por el lambda cuadrado, así que no va a cambiar la desigualdad. Y esto es, la constante isoperimétrica, si ustedes quieren, en el plano es 4pi. Ese pi me quedó un poco feo, así que lo voy a borrar. Y además tenemos la información complementaria que esta igualdad, en esa desigualdad se da en esta desigualdad se da la igualdad si, solo si la curva que yo estoy considerando es una circunferencia. Independiente del radio que sea, ¿cierto? Porque yo puedo hacer este argumento de la homotesia. ¿Ok? Ahora, les quiero comentar un par de cositas, porque en general cuando uno va y discute esto en los libros y se encuentra rápidamente con la demostración, no se encuentra con discusiones sobre, por ejemplo, qué es lo que no dice la desigualdad isoperimétrica o dónde toma sus raíces la desigualdad isoperimétrica. Entonces, ¿qué no dice la desigualdad isoperimétrica? Por ejemplo, la desigualdad isoperimétrica no dice que cierto objeto no puede existir, y de hecho existe. No sé si han oído hablar alguna vez ustedes que tienen una formación más práctica de los triángulos de Reuleaux. Creo que se escribe así, Reuleaux. ¿Han oído hablar de los triángulos de Reuleaux? No. Bueno, si nadie me responde, yo supongo que aún no. Bueno, miren, tomen tres puntos que son vértices de un triángulo equilátero. Y bueno, tracemos el triángulo equilátero correspondiente. Pero ahora mi triángulo no va a ser el rojo, sino el verde. Concentro en este verde, yo hago un arco de circunferencia que pasa por allí. Concentro en este verde, yo hago un arco de circunferencia y concentro en este, yo hago un arco de circunferencia. Lo que me queda no es una circunferencia, sino que son son 3/6 partes de circunferencia, de círculo, con un triángulo equilátero en común. Y ese no maximiza área, tiene una longitud, dada la longitud yo puedo encontrar una curva, en este caso la circunferencia correspondiente encierra mayor área, pero tiene una propiedad súper sorprendente, que es la propiedad de ser casi circular, en el sentido que si yo pongo cualquier punto, la distancia máxima a otro punto es constante. Si yo me paro en este punto, la distancia máxima a un punto de la curva verde se da con este punto y es esa. Y es exactamente el radio de la circunferencia que hice. Y me va a pasar lo mismo con este punto. Y si yo cambio de punto, va a ser exactamente esta y va a ser exactamente esta. Es lo que se llama una curva de ancho constante. Dado un punto, hay un punto a distancia máxima de él, y esa distancia máxima de un punto a otro es constante. Y sin embargo, la curva no es una circunferencia. Se llama el triángulo de Reuleaux. Búsquenlo en internet, en Wikipedia, van a encontrar aplicaciones súper bonitas. Los triángulos de Reuleaux se usan, por ejemplo, en los taladros. Hay unas puntas de broca que se usan para hacer hoyos cuadrados. ¿Ah? Mientras va girando, el triángulo de Reuleaux les da casi un cuadrado.
y son prácticos. Se pueden comprar en la ferretería, digamos, o se pueden mandar a pedir. Son útiles. Profe, ¿es con T al final? Es una X. Ah, una X. Es una X. Es francés. Déjenme chequear aquí en internet. Lo tengo. Triángulo Réaux. Claro. Había un error de. Pero no importa. No esEux, es Eaux. Igual se pronuncia O. Se pronuncia igual. Ya. El triángulo Réaux. Les voy a contar una anécdota de esto del triángulo Réaux. Ya, pero les quedó, no se trata, les quedó claro, no se trata de una desigualdad isoperimétrica, sino que se trata de que uno dice, bueno, la desigualdad isoperimétrica es tan obvio que tiene que ser una circunferencia que no puede ser otra cosa. No es del todo obvio, y le estoy dando una situación donde, por ejemplo, ustedes me hubiesen dicho a priori, si yo tengo una curva donde para cada punto existe un punto a distancia opuesta, y ese ancho es constante, entonces hubiesen dicho es una circunferencia y es más o menos obvio. Y el triángulo de reloj les muestra que no solo no es obvio, sino que no es verdad. ¿Ok? Entonces hay que tener presente ese tipo de cosas, que son un poquito contraintuitivas. Y hay una historia que oficial que, bueno, ustedes yo creo que no habían nacido cuando explotó el Challenger. No sé si alguien de ustedes había nacido, yo creo que no. Cuando explotó el Challenger en los años 80, nadie entendía por qué había explotado el Challenger y fue una verdadera conmoción, ¿ah? Porque más encima explotó cuando iba despegando y estaba la familia de los astronautas viendo, fue una cosa así. Y se transmitía en vivo y en directo a todo el mundo, en fin. Y bueno, los tipos no podían entender qué había pasado y le pidieron una eh, ayuda o que se expresara su opinión Roger Penrose. Roger Penrose, no sé si lo conocen, uno de los más grandes genios de la segunda mitad del siglo XX, le acaban de dar el premio Nobel, de manera que a mí me sorprendió porque yo pensé que no se le iban a dar, porque sus trabajos son más bien fundamentales, no son de física aplicada. Y los premios Nobel van más bien a lo aplicado. Bueno, le preguntaron a Penrose y Penrose dijo, yo no tengo idea de estas cosas, yo nunca he trabajado para la NASA, o sea, yo no hago cohete y todo. Y le dieron a leer un súper informe, pero para que vean lo agudo que era Penrose, dijo, mira, lo único que me extrañó es que en las primeras páginas decían cómo hacían una argolla que tienen que ir en eh, como enguinchando una parte del cohete y el test que tenían para ver si era perfectamente circular o no es incorrecto. Y porque el test justamente buscaba probar que era una curva de ancho constante y Penrose les dice las curvas de ancho constante no son necesariamente circulares. Y como las curvas no son necesariamente circulares, una curva que es de ancho constante y no es circular puede pasar perfectamente el test, sin embargo físicamente provoca mayor fricción. Si tiene que ver o no exactamente esa fricción mayor con el accidente Challenger, no sé, pero claramente ahí hay algo que mejorar. Y eso está en el informe de Penrose sobre la explosión del Challenger. Y hay unas figuras tres dimensionales, de hecho, pucha, es una pena, yo las tengo en mi oficina, de hecho son mis juguetitos, que uno las coloca, les pone una tabla y la hace deslizar, y uno cree que está deslizando sobre esferas, porque en ese caso son cuerpos geométricos de ancho constante, y uno levanta la tapita y las ve y se da cuenta, oh, no son esferas, son más o menos irregulares, pero son de ancho constante. Ok, eso es para explicarles que el teorema no necesariamente es evidente, ni siquiera que sea verdad, es evidente en el sentido de que era eh, natural también conjeturarlo. Tampoco era del todo natural conjeturarlo. Sin embargo, hay ciertos antecedentes sobre este teorema que ustedes perfectamente pueden hacer. El primer antecedente que yo espero que ya hayan hecho en la escuela, aunque supongo que no, es el siguiente. Vamos a hacer el mismo problema, pero en geometría elemental de escuela. ¿Ok? Y lo vamos a bajar a lo mínimo. Vamos a tomar solo triángulos. Mis curvas van a ser todos los triángulos. Entonces, este va a ser el problema. De todos los triángulos. De igual perímetro. ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor área?
Acepto suposiciones, sugerencias. De todos los que tienen igual perímetro, ¿cuál encierra mayor área? ¿No se le ocurre? Yo Diga. digo que ninguno, son todos iguales, creo. No, pues. No, pues. ¿No? No, pues. Si yo un triángulo lo tomo y ¿El equilátero? lo empiezo a aplanar, 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 yo puedo hacer que la longitud sea lo que yo quiera y el área tienda a cero. ¿Cachai? ¿Ya? No puede ser Claro. que el área Sí, sea sí, función claro. del perímetro. Cierto. ¿Ya? ¿Quién dijo algo? ¿Algo dijo alguien? ¿Él? ¿El equilátero dijeron? ¿Equilátero? Ya, el equilátero. Y ahí uno ve esta aparición de la simetría. El equilátero es el que tiene la mayor simetría, ¿cierto? Y esto es una tendencia en general en problemas de este tipo, que las cosas que maximizan algo son las más simétricas. Bueno, el triángulo equilátero es el que tiene mayor perímetro, el mayor área dentro de igual perímetro. Y hay una fórmula para probarlo, que sospecho que tampoco conocen mucho, que es la fórmula del área en función de los lados. ¿Conocen esta? El área igual a la raíz cuadrada de S por S menos A, por S menos B, por S menos C, donde S es el semiperímetro. A y B y C son los lados del triángulo. Independiente de qué tipo de triángulo es. Esta es la fórmula de Herón de Alejandría. Es una de las grandes contribuciones de la geometría clásica griega. ¿Ah? La fórmula de Herón, aunque se sospecha que en otras partes del mundo era conocida incluso antes, pero en fin, eso pasa en general con todo. Sospecho que no la conocían. ¿Alguien la conocía? Esto sirve para la PC1, ¿no? Tienen que haberla conocido, haberla visto alguna vez. ¿No? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces les dejo como ejercicio. Usando la fórmula de Herón de Alejandría, prueben que de entre todos los triángulos de igual longitud, es decir, igual perímetro, es decir, con ese fijo, ¿cierto? Y ustedes hacen variar A, B, C y D, el área se maximiza cuando A es igual a B es igual a C. Pueden hacerlo de manera elemental, pueden meterle multiplicadores Lagrange, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero hagan ese ejercicio alguna vez en la vida, ¿ok? Si ustedes van a cuadriláteros, bueno, hay una generalización de esta fórmula. Primero está la generalización de Brahmagupta y después la generalización de un caballero que no me acuerdo el nombre y por eso lo tengo por aquí de ayuda a memoria. Déjenme buscarlo. Brett Schneider. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar los nombres. Las fórmulas de Brett. No son difíciles de probar estas cosas. Métanse a Wikipedia y está todo. Uno aprende de estas cosas más en Wikipedia que buscando libros hasta encontrar algo. Brett Schneider, que es una generalización de la fórmula clásica de Brahmagupta, y no quiero cometer error con Brahmagupta, porque esto va a quedar aquí, Brahmagupta. Brahmagupta era un matemático hindú notable. De hecho, ustedes no creo que sepan, pero por ejemplo, aprendieron la fórmula de la ecuación cuadrática y esa uno debiera atribuírsela a Brahmagupta, por ejemplo. ¿Ya? Pero como nuestra historia matemática, especialmente en el liceo, es súper occidentalizada y helenizada, es decir, tendemos a atribuir todo a los griegos, estos nombres se esconden. Pero en realidad mucha de la matemática que ustedes han aprendido hasta ahora no es griega, sino que es hindú y persa. En fin, sin ir más lejos, creo que les decía por ahí en un video, el teorema del coseno es de Al-Kashi y el teorema del seno es de Brahmagupta. Ya. Bueno, para cuadrilátero existe una fórmula parecida que es A igual a la raíz cuadrada de S menos A. S sigue siendo el semiperímetro, S menos B, S menos C, S menos D, menos un medio, aquí se complica un poco la fórmula. Si el polígono fuera inscriptible en una circunferencia, queda todo perfecto, si no hay que agregarle este término que es ABCD coseno de alfa más gamma. Coseno cuadrado de alfa más gamma medio. Eso. El polígono es así, aquí está el alfa, el beta, el gamma y el delta. Entonces tienen que sumar dos ángulos opuestos.
alfa más gamma o beta más delta da igual, porque entre los 4 suman 360, así que no cambia la fórmula si eso ocurre. Bueno, usando esta fórmula, todavía usando multiplicadores Lagrange, método alternativo, etcétera, lo que sea, ustedes pueden probar que de todos los cuadriláteros que tienen igual longitud, el que maximiza el área es el cuadrado. Después les pido, y si no pueden hacerlo, búsquenlo en internet, van a encontrar argumentos. ¿Qué haría yo si quiero hacerlo para polígonos en general? Que de todos los polígonos de un número fijo de lados de igual longitud, el que maximiza área es el polígono regular. No es evidente cómo hacerlo, pero es verdad, y es un buen ejercicio, y una vez que uno lo tiene, uno dice, entonces la desigualdad isoperimétrica debiese ser verdad, porque al final de cuentas, cuando yo tengo una curva, bueno, esto es un argumento heurístico, no es una demostración, pero es un argumento heurístico. Si yo tengo una curva, en ningún momento en estos enunciados le he dicho que el polígono tiene que ser, o que la curva tiene que ser convexa. Cuando yo tengo una curva, yo digo, mira, si yo tengo una curva, entonces la reemplazo por pedacitos cada vez más finos, ¿cierto? Aquí no me quedaron muy finos, pero en fin, bueno, aquí voy a tener un pequeño problema, pero ya. Y la suma de esas longitudes, por definición, tienden a la longitud de la curva, y el área, las partes que se entran o se salen tienden a cero. Entonces, si yo tengo el teorema para polígono y lo paso al límite, deberá funcionar para curvas, y en fin. Eso es una demostración heurística, se puede llegar a formalizar en algunos casos, pero en fin, no es la que vamos a tomar, porque yo quiero hacerle la demostración del libro de Manfredo. Pero también pueden encontrar esa demostración, o explotar ese argumento para llegar a tener una demostración de la desigualdad isoperimétrica. Lo más difícil en las demostraciones es probar que existe una curva que maximiza, de hecho. No es del todo evidente. ¿Ok? Pero ya, nos vamos a desentender de ese tipo de problemas y vamos con la fórmula con la prueba Manfredo. Entonces, necesito solamente ¿se escucha un perro, no? ¿Lo escuchan o no? Quiero saber cómo sale el audio. ¿No? Bueno, parece que no. Necesito la fórmula del área, que es la fórmula... Tiene un nombre esta fórmula, pero no me acuerdo del nombre exactamente. En todo caso, creo que se llama la fórmula de Green. Nunca me acuerdo cuál es la fórmula de Green, el otro tipo, etcétera, porque la verdad es que en matemáticas todo se reduce a una sola fórmula después, que es la fórmula de Stokes, y además que las atribuciones históricamente no son del todo correctas, entonces, en fin. Y por otra parte, Gauss conocía todas estas fórmulas, así que... En general a mí no me gusta llamar a las fórmulas con nombre de persona, porque no aporta absolutamente nada a la comprensión del asunto. En fin, la fórmula dice lo siguiente: si yo tengo una curva cerrada simple, que es una curva parametrizada x de t, y de t, y yo quiero calcular el área de lo que está adentro, sin salirme, me salió un poquito, pero bueno, defecto mío. Entonces el área se puede calcular de tres maneras, y es porque, bueno, vamos a ver que son de hecho equivalentes. La primera es que vamos a suponer que X e Y están definidas de un intervalo AB hacia el plano, ¿ya? O sea que el primer punto es A y el segundo punto de parametrización es B. Entonces el área va a ser la integral entre A y B de X por Y'. También va a ser igual a menos la integral entre A y B de X' por Y.
Y la fórmula que realmente vamos a ocupar, y esta en general la que se le llama la fórmula de Green, es, se deduce de las dos, es tomar el promedio. Las dos cosas son iguales, pero yo las promedio. Estoy promediando dos cosas iguales. La verdad es que es súper útil hacer eso. Lo voy a escribir así nomás para no complicar la expresión. ¿Ok? ¿Se fijan? La tercera fórmula es simplemente toman las dos primeras, las suman y dividen por 2. ¿Ya? Y lo que sucede, yo voy a probar la primera, o les voy a explicar de dónde nace, porque esto también es algo que ustedes van a aprender bien más adelante. Voy a dar una demostración o una explicación más o menos rápida. Pero el punto es que estas dos cosas son iguales. ¿Y por qué son iguales? Es porque si ustedes hacen la integral de AB de x'y más la integral entre A y B de xy', esto es la integral entre A y B de x y todo el producto derivado, ¿cierto? Por la regla de derivación del producto. Y por lo tanto esto es xy evaluado entre B y A. Y esto es x en B y en B menos x en A y en A. Pero resulta que mi curva está parametrizada desde A hasta B. Entonces yo empiezo a andar la curva, empecé a andar en el tiempo A y al volver volví en tiempo B al mismo punto. Eso significa, obviamente, que x de A es igual a x de B, y de A es igual a y de B. Y por lo tanto esto es igual a 0. Luego la integral de x'y es igual a menos la integral de xy'. ¿Ya? Ten cuidado si hay un cambio de signo. ¿Ok? Y en fin. Bueno, las dos, entonces eso explica la igualdad de arriba. Las dos primeras expresiones son iguales. Y el área es el promedio de dos cosas iguales. Bueno, el promedio. Miren, esto se prueba, les voy a explicar rápidamente porque es verdad. La vamos a ocupar después, pero les voy a tratar de dar una explicación súper rápida. Piensen que la curva tratemos de dibujar una curvita. Y piensen, por ejemplo, en un pedacito como este de la curva. ¿Ya? De hecho, el argumento que voy a usar lo tengo que hacer en pedacitos más chicos que no necesariamente lleguen de un lado al otro. Podría ser en un pedacito como este, y después lo pego con este, y después con este, con este, con este, y después empiezan a sumarse. Después vamos a ver eso. Mejor voy a borrar esto. Y les voy a explicar un argumento para un cierto tipo de curva y después seguimos. Entonces piensen que es una curva como esta, donde yo tengo dos cosas verticales y abajo y arriba tengo dos funciones, digamos son una función f1 y f2 de x. ¿Ah? Aquí hay un sistema de coordenadas, ¿cierto? Un xy, y yo quiero calcular el área. Entonces, bueno, la fórmula del área es re sencilla, pues, es la integral de, si aquí yo tengo un punto A y aquí yo tengo un punto B, es la integral entre A y B de F2 menos la integral entre A y B de F1. ¿Están de acuerdo? Porque el área, la integral es el área bajo la curva. Entonces yo estoy integrando todo y después le estoy removiendo lo que falta. Ok. Y por otra parte, si ustedes calculan, voy a cambiar de color, lo que yo le anunciaba como área, ¿se acuerdan que era X', X' por Y? Fíjense. Ay, me equivoqué de mono. La integral de X' por Y, ay, no sé qué pasó acá. Alguna cosa celeste que no se quiere salir. Que venía con un signo menos. Menos la integral de X' por Y es igual a... Bueno, este es un camino. Tal vez no es bueno que le haya puesto A y B.
le voy a poner otros valores. Disculpen, voy a cambiar aquí A mayúscula y B mayúscula, y acá A mayúscula y B mayúscula, porque no son el mismo A y B de la curva. Si yo parametrizo la curva, esta curva tendría que ser este pedazo, después este pedazo y este pedazo. A todo esto, en la demostración anterior, yo hice la verificación cuando la curva es diferenciable, pero en este caso hay puntas y ustedes tendrían que hacer la extensión cuando hay un número finito de puntas, no hay ningún problema. Ya, entonces yo parto, no sé, del parámetro A acá y cuando da toda la vuelta está en el parámetro B. Y aquí me quedaría el parámetro A y B minúscula, X' por Y. Y entonces hay cuatro caminos, ¿cierto? Sería la integral en el camino 1 le vamos a poner de X' y, más la integral en el camino 2, más la integral en el camino 3, más la integral en el camino 4. ¿Ya? Y con el signo menos en realidad, porque estamos... voy a sacar el menos de acá para no complicarme. Donde el camino 1 es la función F1, después el camino 2 el vertical, después el otro la función F2, etc. Este es el camino 1, camino 2, camino 3, camino 4. Ya. Lo primero que les digo es que en el camino 2 y en el camino 4 estas integrales valen 0. ¿Por qué? Porque estamos integrando X' por Y. Y a lo largo de ese camino el X es constante. El X no está variando, ¿cierto? Porque es un tramo vertical. Entonces el X' es igual a 0. Entonces solamente me queda X' en C1 y X' en C2. Ahora, si yo uso la parametrización X de t igual a t, por ejemplo, a ver, lo voy a escribir aquí. Bueno, sí, sería en esta parte estoy usando la parametrización X de t igual a t. Entonces me queda la integral de ¿dónde? La integral de A mayúscula, B mayúscula, de X' va a ser 1, y el Y es la función F1. ¿Ya? Y luego en el tercer camino, fíjense que me queda con un menos, porque ya no voy a usar el X de t igual a t, sino que el X de t igual a tomar el t y reflejarlo. Entonces le vamos a poner un menos. Ya no lo estoy recorriendo de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda. Y pasa lo mismo, me queda F2 de t. Y me queda exactamente lo de arriba, porque recuerden que lo que estábamos calculando era la integral entre A y B con signo negativo de X' y eso me queda la integral de F2 menos la integral de F1. Y eso es una verificación de la fórmula. En el caso en que la curva tiene dos partes donde son gráficos de una función de X y la otra son verticales. Análogamente, ustedes pueden verificar la fórmula si la curva son dos partes horizontales y dos partes que son gráficos de funciones donde X es función de Y, por ejemplo. Ya el Y viene dado y el X viene dado. Ok, también funciona, usan la otra fórmula de la otra igualdad, en vez de usar X' y usan X' y van a ver que se cumple la igualdad. Y en general, si ustedes tienen una curva, lo que uno hace es decir, bueno, me va a costar a lo mejor, voy a pensar en curvas complicadas, ¿ya? Porque aquí, en esta curva yo podría despedazarla en 3 pedazos y aplicar la igualdad a cualquier pedazo. Una curva como esta, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, la fórmula va a funcionar porque en cualquier parte que yo juegue, voy a poder hacer una división del tipo que yo le había considerado. Y no sé, hago divisiones así chiquititas. Y en cada pedacito yo puedo ocupar la fórmula. En este pedacito puedo ocupar la fórmula para el área, y el área es igual a la integral sobre el borde. Y en este pedacito el área es igual a la integral sobre el borde. Y aquí viene la magia, que es que la integral sobre el borde consiste en integrar sobre el borde esto, ¿cierto? Pero cuando yo lo hago en el triangulito amarillo al lado, yo integro sobre el borde así.
Y si se fijan, hay dos verdes que pasaron por el mismo camino, pero uno en una dirección y otro en la otra. Y eso significa que esas integrales de camino van a desaparecer. Y todas las integrales de camino que quedan por dentro desaparecen porque se recorren dos veces y una en un sentido y la otra vez se recorre en el otro sentido. Todas las integrales que van quedando por dentro desaparecen. Y solo sobreviven las integrales que van quedando en el borde, porque esa se recorre solamente una vez. Esto es una magia que tiene que ver con la topología del plano. Entonces, cuando yo sumo, las integrales de camino son iguales a las áreas que están adentro. Las áreas se suman y me da el área total, pero las integrales de camino se cancelan y solo sobreviven la integral sobre el borde total. Y por lo tanto me queda el área igual a la integral de camino x'y o como ustedes quieran. La mejor es un medio de las dos cosas. Ok, y lo pueden ver en cualquier libro, o seguramente ustedes ya lo estudiaron en un curso cálculo 3, no sé, en fin, siempre es bueno recordarlo. Una forma bastante pedestre de recuperar la fórmula. ¿Okay? Entonces ahora voy a lo último, que era lo que queríamos hacer en esta clase, es la prueba de la desigualdad isoperimétrica. Me van a perdonar un poquito, chiquillos, pero está pasando harto viento, así que voy a hacer un cambio de lugar. Espero que no se me desconecte nada. Y termino la clase aquí. Okay, aquí está mejor. Prueba de la desigualdad isoperimétrica para curvas bastante diferenciables. ¿Ya? Y va a pasar lo que pasa en una cantidad impresionante de desigualdades. Casi todas las desigualdades en el mundo se reducen a una misma y es bastante sorprendente, que es la desigualdad aritmético-geométrica. La vamos a reducir a eso. Ok, entonces empecemos. Yo tengo mi curva. Algo hice con este mono. Ya. Tengo mi curva. Es una curva que está simple, cerrada. Y lo que hago es tomar dos paralelas, ¿cierto? Y las muevo hacia adentro hasta que me topen por primera vez la curva, de manera tangente. ¿Ok? Entonces voy a borrar eso que yo hice y voy a dibujar inmediatamente las rectas. Así, horizontales. Puede que topen en más de un punto, ojo con eso. Y esas son dos rectas paralelas y va a determinar una amplitud, digamos, entre las dos, y aquí yo voy a dibujar una circunferencia que topa exactamente de uno y otro lado. Es decir, el diámetro de esa circunferencia va a ser la distancia entre esas dos rectas paralelas. Y entonces voy a usar parámetros acá xds y ds con una barra. Y acá arriba voy a usar un parámetro xds y ds, sin barra. Será mi curva original. Y abajo es la curva, es la circunferencia que yo planteé. Ahora voy a hacer algo que parece un poquito artificial, pero que me permite resolver el problema. Me voy a concentrar en esto. Yo no les digo que estoy parametrizando la circunferencia por longitud de arco, de hecho no lo voy a hacer. Voy a hacer que el X de la circunferencia se vaya moviendo a la par con el X del círculo. Entonces voy a borrar acá. Y aquí voy a colocar un XDS. Sin barra. Lo que estoy diciendo nuevamente es que el X de la...
con que yo me voy moviendo en la curva, el mismo X en la circunferencia. A veces voy más lento, a veces voy más rápido. Incluso el X puede que se devuelva. O sea, que la curva puede que, la circunferencia yo la puedo ir recorriendo y devolviendo. ¿Ok? Lo que sí es que voy a suponer que en esta parametrización que es por longitud de arco. Y eso significa que el x' al cuadrado, lo voy a escribir con punto mejor, ¿ya? El x' al cuadrado más el y' al cuadrado es igual a 1. Pero como les decía, no tiene por qué ser verdad para el y barra, ¿ya? ¿Ya? Y tenemos, voy a cambiar el color. Aquí tenemos una área y aquí tenemos una área barra. Y quiero compararla. Ahora, por otra parte, voy a borrar esto. Yo voy a fijar que la longitud sea igual a L. Eso significa que esa curva, el X e Y, están definidos del intervalo 0L al plano, porque está parametrizado por longitud de arco. ¿Ya? Bien. Y ahora calculamos el área. Voy a usar bueno, esta fórmula, la integral entre 0 y L de X y prima. ¿Ya? Y luego voy a calcular el área barra. Le voy a llamar R a ese radio, es decir, la mitad de la distancia entre las dos rectas paralelas, y el área barra va a ser menos la integral en los mismos parámetros, y lo voy persiguiendo, de I barra contra X'. Estoy usando la otra fórmula, ¿se acuerdan que yo podía usar X y prima o menos X' y? Yo prefiero usar esto ahora. Y fíjense lo que pasa. A más pi por R cuadrado va a ser igual, por la fórmula, va a ser la integral entre 0 y L de X por Y punto menos Y barra por X punto. Esto no sé si me va a andar bien. Lo que se vea la diferencia. ¿Cierto? Y todo es una integral respecto al tiempo, ¿cierto? Respecto al parámetro de integración. Y bueno, eso es menor o igual que el valor absoluto y bueno, un poquito de desigualdad triangular y de Cauchy-Schwarz muestra que esto es menor o igual que a la integral de 0 a L de X cuadrado más Y barra cuadrado. Factor de X o Y punto al cuadrado más X punto al cuadrado. Esto es simplemente desigualdad de Cauchy-Schwarz, porque arriba lo que estoy integrando es un valor es un producto interno entre el vector X y barra y Y punto menos X punto. Y abajo lo que tengo un producto interno. Perdón, el producto de las normas. Y esto es 1 porque estamos parametrizando por longitud de arco. Así que A más pi R cuadrado es menor o igual que la integral entre 0 y L de X cuadrado más Y barra al cuadrado raíz cuadrada. Y ¿cierto? Y bueno, vamos a fijar el sistema de coordenadas de modo que esté acá. No había dicho eso, pero lo vamos a hacer ahí. ¿Ya? Da igual. Bueno, si fijamos el sistema de coordenadas, en realidad no da igual, es una simplificación importante. Si lo ponemos allí, el 0, 0 del plano, lo que pasa es que, bueno, esto es una circunferencia, entonces los X cuadrado más Y cuadrado vale R cuadrado. Entonces esto vale L por R. Entonces me queda A más pi por R cuadrado
igual a L por R. Es menor o igual, perdón, a L por R. ¿Ok? Bien. Perdón. Voy a hacer algo. Tengo A más pi R cuadrado menor o igual a L por R. Pero por otra parte, yo sé por la desigualdad aritmético-geométrica que esto es mayor o igual que 2 veces el producto entre A y pi R cuadrado. ¿Cierto? La suma de dos números dividido por 2 es mayor o igual que la raíz cuadrada del producto. Eso es lo que estoy diciendo. Y ahora voy a juntar este con este y lo elevo al cuadrado. Me queda 4 veces el área por pi por R cuadrado es menor o igual que L cuadrado R cuadrado. Se me va lo R cuadrado y me queda longitud al cuadrado dividido por el área mayor o igual que 4pi. Y eso es exactamente la formulación algebraica de la desigualdad a la que habíamos llegado. ¿Ok? Y eso es la demostración de la desigualdad isoperimétrica que está en el libro de Ocarmo. Ahora bien, aún así no es del todo satisfactorio porque estamos partiendo de que existe una solución para el problema, pero no, en realidad no estamos partiendo, no estamos demostrando directamente la desigualdad isoperimétrica, no. No, lo no satisfactorio aquí es que estamos usando demasiada regularidad quizás, ¿ok? Porque estamos usando la desigualdad, la fórmula de Green, y la fórmula de Green que nosotros vimos era por lo menos C1 por partes. Ya, lo que falta es la otra parte, es que ya probamos la desigualdad, ahora queremos ver cuándo hay igualdad en la desigualdad, ¿ok? No puede ser que haya más de una curva que maximice según nuestro enunciado. Entonces, si hubiese igualdad, voy a ocupar el lápiz rojo, el color rojo, para mostrarles qué debería pasar. Bueno, debiese haber igualdad acá, debiese haber igualdad acá, acá. En todas partes que nosotros usamos desigualdades, se tienen que traducir en igualdades. ¿Ok? Y porque ustedes saben, en la desigualdad aritmético-geométrica las cosas son iguales, la media aritmética y la media geométrica son iguales, sí, solo si los números son iguales, en particular. Ok, entonces hay que ir a ver qué es lo que pasa y lo más concluyente es este paso. Voy a tratar de no borrar, a ver qué es lo que pasa. Ya, voy a borrar el monito. Creo que no lo voy a necesitar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, la razón por qué tomé eso es porque allá hay un cochichuatz en ese paso. Y para que haya una igualdad, yo estoy tomando fíjense, estoy tomando esencialmente el producto interno entre el vector x y barra y el vector y' menos x'. Y lo que estoy diciendo es que el producto interno entre ellos es igual al producto de las normas. Y eso solo se produce cuando, ¿cómo se llama? Cuando los vectores son linealmente dependientes. Por lo tanto, esos dos vectores son linealmente dependientes y por lo tanto, si yo roto si yo lo roto en 90 grados, bueno, cuando uno rota en 90 grados el vector v le queda menos vu, entonces el rotación en 90 grados queda x' y prima. Bueno, este vector y el otro rotado 90 grados tienen que ser ortogonales. Eso quiere decir que x por x punto más y barra por y punto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿Quedó claro ese argumento? Los dos vectores originales están en la misma dirección y por lo tanto el primer vector es ortogonal al segundo rotado en 90 grados. Y se traduce en eso.
Entonces tenemos esta igualdad y aquí yo puedo sacar mucha información. Por ejemplo, yo puedo deducir que x dividido por y punto, vamos a suponer que estas cosas no son cero y después, o sea, los otros problemas son más bien técnicos. Bueno, x sobre y punto igual a menos y barra sobre x punto. Y si esto yo lo llamo lambda, entonces fíjense que x cuadrado más y barra al cuadrado va a ser igual a, bueno, lambda cuadrado por y punto al cuadrado más lambda al cuadrado por x punto al cuadrado. Y por lo tanto me queda que x cuadrado más y barra al cuadrado igual a lambda cuadrado, factor de x cuadrado punto más y punto cuadrado. Y esto es 1 porque la curva de arriba está parametrizada por longitud de arco. Y me queda entonces que x cuadrado más y barra al cuadrado es igual a lambda cuadrado y una constante. ¿Ok? ¿Está claro? Y bueno, ¿quién es esa constante? Fíjense que x y barra, a ver, no, creo que lo hice, déjenme, no, hice algo mal. A ver, déjenme ordenarme. Ya, no. No, yo no quiero eso, porque eso es algo que yo sé, porque X e y barra son, ¿cómo se llama? Son puntos de la circunferencia. Está bien lo que estoy haciendo, pero yo ya lo sé. No, yo lo que quiero deducir es lo siguiente. Es que ese lambda también es igual a otra cosa que es más intrínseca, que es x cuadrado más y barra al cuadrado dividido por... bueno, ya lo teníamos, ya no lo voy a volver a escribir, esto es igual a lambda cuadrado. Y x es igual a lambda y prima. Ok. Ya. X es lambda y prima. En realidad hay un más menos por ahí dando vuelta. Lo que yo les digo ahora es algo diferente, algo sutil. Yo hice todo este argumento usando dos rectas paralelas verticales. Si yo uso dos rectas paralelas horizontales y hago exactamente el mismo argumento, voy a hacer simplemente eso, uno puede, bueno, esto es un más menos, disculpen, y uno puede argumentar igual y llega a que y es igual a más menos lambda por x prima. ¿Ok? Ya, les dejo como tarea seguir los argumentos para darse cuenta de que no hay ningún problema con lo que les estoy diciendo. Yo usé primero los ejes verticales y llegué a esa conclusión. Si yo uso ejes horizontales, los x se me cambian por y, los y por x, y en fin, saco la misma conclusión. Y el lambda es el mismo, eso es lo importante. ¿Ok? Porque el lambda tenía que ver con una expresión que no dependía de este cambio. Bueno, la conclusión ahora es que x cuadrado más y cuadrado es igual a lambda cuadrado factor de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Y eso sí, como esto es 1, eso es lambda cuadrado. Y por lo tanto tengo que x cuadrado más y cuadrado es lambda cuadrado. X e y se mueven en una curva y esa curva es un círculo. ¿Ok? Porque una coordenada al cuadrado más la otra coordenada al cuadrado es el radio al cuadrado. ¿Ya? Les dejo como tarea dilucidar toda esta última parte del argumento porque tienen que hacer los cambios de coordenadas, tienen que recolocar el origen para que esto funcione. Pero, en fin, funciona. Y está un poquito mejor explicado en el libro de Carmo. De hecho, no está del todo bien explicado en el libro de Carmo. Esta parte sí está perfectamente bien desarrollada y no debiera haber ningún problema. Y eso es la demostración de la desigualdad isoperimétrica sin entrar en cosas muy
complicada ni técnica referente a a cosas de análisis, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. Yo voy a dejar de compartir pantalla y voy a parar la transmisión porque creo que hemos terminado.